Bueno, a ver si ya tenemos vídeo y no tenemos más contratiempos. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, pues los dejo entonces con Héctor. Un fuerte aplauso. Probando. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias a todos por venir al día de hoy. Bueno, el título de la charla, como verán, es Secure My Random o asegurarme el random, como diríamos un poco más informalmente. Bueno, un poco acerca de mí. Mi nombre es Héctor Cuartino. Trabajo en la parte de seguridad de aplicaciones en NetSuite, recientemente adquirida por Oracle. Estas son mis alternativas de contacto. Disclaimers. Antes que nada, aclaro que no soy un experto en criptografía y que la charla está dirigida principalmente a gente que ya sea esté desarrollando o esté haciendo QA, para tener alguna idea de cómo implementar correctamente el uso de números aleatorios. Motivación. Bueno, un poco el motivo de esta charla vino porque, bueno, me pasó ya en el día a día de tener que aconsejar a la gente que a veces a uno le preguntan, bueno, estoy usando math.random para hacer X y Z, ¿está bien o no está bien? Y bueno, justamente quería educarme un poco y bueno, esto es un poco un resumen de cosas que he investigado en los últimos meses y bueno, que quería compartir con ustedes. Algunas definiciones. Bueno, una de las cosas que se habla más comúnmente en todo lo que concierne a la parte de números aleatorios es la entropía. La entropía, en términos criptográficos, la idea es que indica aleatoriedad en un dato de una variable. Ahí, como verán, ahí hay dos ejemplos. Uno es más al azar y otro no es tan al azar. ¿Alguien tiene alguna idea de en qué producto se estaba dando esto? V8. Sí, esto fue en diciembre del 2015. Se habían percatado de que su versión de math.random en JavaScript tenía este problema. Ahora lo cambiaron a otra implementación que es más random, pero como todo, hay todo un conjunto de propiedades que vamos a ver más adelante de los diferentes generadores de números aleatorios. Esto es random, pero solo lo suficiente como para generar cosas no criptográficas. O sea, si necesitamos realizar operaciones criptográficas, necesitamos usar otra cosa. ¿Qué es un generador de números aleatorios? Bueno, básicamente es una función que, dado una semilla o un estado inicial, hace determinadas operaciones y eso les devuelve unas secuencias de números. En teoría hay varias clases de generadores de números aleatorios. Por lo general los PRNG, que son los pseudo-RNG, cuando usan ya sea math.random o funciones normales de obtención de números aleatorios, lo que están usando es esto, es un clásico pseudo-random number generator. La idea de esto es que es un algoritmo o función que produce esa sucesión que tiene propiedades cuasi aleatorias. Por lo general se caracterizan por ser rápidos, o sea, tienen un buen throughput. Por lo general son determinísticos, eso quiere decir que si yo a un algoritmo de pseudo-RNG le paso la misma semilla, siempre va a emitir la misma secuencia. Y después la tercera propiedad es que son periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general los generadores de números aleatorios, los PRNG, tienen un estado interno. Una vez que ese estado interno
funciona a nivel de ciclos, digamos. Tiene como un contador, una vez que se llega al máximo, se vuelve a repetir la secuencia de forma, desde el principio. Eso tiene la consecuencia de que también son predecibles, ¿no? Porque uno, si observa una cantidad suficiente de la salida de ese PRNG, va a notar que se va a repetir esa secuencia. True RNGs. La idea de esta clase de generadores de números aleatorios básicamente son basados en hardware, utilizan diferentes eventos físicos, por lo general caen en estas tres diferentes categorías, puede ser ruido en circuitos electrónicos, esto quizás es lo más común de ver, puede ser, por ejemplo, en muchos de los procesadores hoy en día ya vienen con un circuito de estos integrado en el mismo, puede ser alguna placa externa que tiene ese chip, puede ser en algunas llaves de Second Factor como la YubiKey. Después hay otros mecanismos más complicados que usan mecánica cuántica para detectar números aleatorios. Por lo general, lo que se basa en un ejemplo más clásico es el de la reflexión de fotones sobre un espejo, y debido a propiedades cuánticas, a veces los fotones pueden rebotar de un lado o del otro, y eso es lo que le da la aleatoriedad. Esa forma tiene un rendimiento bastante alto, o sea, en una alta cantidad de generación de números verdaderamente aleatorios, esto es una buena elección. Hay otras cosas más complicadas, algunas cajas con elementos radiactivos, y básicamente están basados en ese proceso de desintegración radioactiva para generar esa serie de eventos. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en el ejemplo de circuitos electrónicos puede pasar de que son sensibles a la temperatura, o si obtienen señales de radio, lo que puede hacer es uno puede emitir determinadas ondas y perturbar esa fuente que usa el generador de números aleatorios. Y después lo otro, que en aplicaciones comerciales uno termina confiando en que esa implementación es tal cual como se la vendieron. O sea, es una implementación closed source, ¿no? Uno no tiene garantías si ese generador está comprometido o no. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir. Y después pasamos a la categoría de generadores de números aleatorios criptográficamente fuertes o seguros, dependiendo de a quién se le pregunte. Básicamente es un subconjunto de los generadores de los PRNGs, pero que cumplen con las siguientes características. Uno, es muy difícil distinguir, o sería prácticamente imposible distinguir la salida de un generador de estas características de uno que produce una secuencia verdaderamente aleatoria. Y número dos, no es posible predecir la secuencia de bits o sea, vieron que con los PRNGs uno observaba la secuencia de bits y después de determinado tiempo uno era capaz de predecir esa secuencia. Con los CDSR, con esta clase de generadores no es tan así. Obviamente esto quiere decir que la implementación de un algoritmo de esta naturaleza es muy difícil. Por lo general la performance también es menor que la generación de números aleatorios estándar. Algunos casos de uso que hay que tener en mente a la hora de elegir. En estos casos uno debería de querer usar PRNGs criptográficamente seguros. Bueno, el ejemplo más obvio sí, todas las primitivas de encriptación y desencriptación en algún momento usan números aleatorios, pero necesitan las características que un generador criptográficamente seguro brinda. Otro ejemplo es la generación ya sea de secretos, llaves, o sea, todo lo que sea contraseñas, claves privadas y por ende la clave pública, sales, si uno está guardando las contraseñas y uno quiere elegir una sal, puede generar esa al azar. Tokens de algún tipo, ya sea tokens de autenticación o WAS, JSON Web Tokens, links a password resets que muchas veces notan que hay como
una secuencia media extraña al final. Bueno, eso por lo general son números aleatorios justamente para dificultar los ataques de fuerza bruta en esos casos. Se puede usar también como tokens de CSRF. ¿Algunos tienen idea de qué es CSRF? Bueno, supongo que todos. Las nonce, vimos algo en la charla anterior, las nonce son números que no se repiten. En algunos escenarios necesitamos que esos números, que además de que no se repitan, sean también al azar, y entonces en ese caso necesitamos de esto. Y por último, en la generación de UIDs, o sea, en la generación de identificadores, a nivel del paso del tiempo, estos UIDs